Muy buenas tardes, estimados participantes del convenio Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP, Ventanas al Conocimiento, convenio con la Universidad Uniojeda de Maracaibo. Participantes o estudiantes de Contaduría Pública, bienvenidos a esta unidad curricular Lenguaje 1. Cuando establecemos toda esa conexión entre el lenguaje y el pensamiento, podemos tener una verdadera comunicación. Por lo tanto, bienvenidos a este maravilloso campo académico. Hoy vamos a darle a ustedes conocer o saber algunos aspectos importantes que se van a desarrollar en esta unidad curricular, asignatura o materia. Vamos a hablar sobre la lengua, el habla, vamos a hablar cómo la oratoria, el lenguaje gestual, en el discurso, en su perfil profesional, en este caso, cómo podemos desarrollar nuestro discurso, cómo se puede desarrollar la comunicación en esta disciplina o en esta área tan maravillosa como es la contaduría pública. Por ello, es necesario que podamos tener en cuenta algunos aspectos importantes. Entonces, ¿qué busca el lenguaje 1 en el campo universitario? En ese campo de formación, ¿qué busca? Que los estudiantes adquieran comunicación en diversas formas como la oralidad, que el discurso sea más rápido, que se conozca más el vocabulario y que puedan tener una precisión en las diversas formas de oralidad. También en la escucha, ¿sí? Como receptor, en la lectura, en la escritura, en la percepción sensorial que nosotros tenemos por medio de los sentidos. Y la creación de diferentes producciones en forma oral y escrita. ¿Cómo ustedes desarrollan la profesión de contaduría pública? A través de la escritura. A través de la escritura, a través de la oralidad. Entonces, es importante que como profesionales, como nos estamos formando, podamos entonces lograr ese desarrollo integral entre el pensamiento, la palabra y la acción. Como estudiante de contaduría pública, la parte cognitiva, afectiva y física, y sobre todo social, que es la que se busca a través del lenguaje. El lenguaje es la herramienta esencial del ser humano. Nosotros tenemos la facultad de hablar, de escribir, de pensar, de saber, de hacer intercambio de ideas, comunicarnos a través de la voz, del habla. Tenemos esa facultad de tener de hablar, tenemos voz, nos escuchan, tenemos sonido, pero también hay otro grupo de personas que no tienen esa habilidad, pero tienen sus propias habilidades y facultades, como son los sordos mudos. Entonces ellos tienen el lenguaje de señas, ese lenguaje de señas en el cual ellos desarrollan su discurso y lo hacen perfecto. Igual el cieguito tiene maneras de comunicarse a través de su lenguaje, a través del braille, el tacto, percepción sensorial, a través de los sentidos. Nosotros tenemos todos los sentidos. Tenemos esa facultad de tener tacto, de escuchar, de hablar, de ver, de olfatear. ¿Sí?
movemos nuestro músculo también, que es la lengua, y desarrollamos nuestro idioma como lengua. La lengua es nuestro idioma, pero tenemos un músculo que nos permite y nos ayuda a expresar el habla, la palabra oral. Mire lo importante que es el lenguaje 1, la importancia que tiene el lenguaje 1 en la formación profesional. Ustedes como contadores, bienvenido, bienvenido José Rodríguez. Entonces, ahí estamos viendo esa necesidad. Entonces, si todo lo que nosotros desarrollamos a través del lenguaje, lo transmitimos y lo llevamos a la sociedad, entonces somos agentes sociales. Somos agentes sociales, lo cual tiene como resultado la adquisición de confianza y seguridad para podernos desenvolver en la sociedad. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes. Bienvenido. Entonces, ahí tenemos en los distintos ámbitos que nos podemos desarrollar. Esto viene siendo una razón importante para el desarrollo de las habilidades y destrezas que podemos tener cada uno de nosotros en cuestión de discurso oral y escrito. Unos tenemos habilidades para hablar, para escribir. Otros está débil, vamos a decir, no tienen como esa habilidad. Pero vamos a cerrar el micrófono, José, para podernos escuchar. Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Perfecto. Entonces, ahí tenemos esa forma de poder darle sentido al desarrollo de nuestro lenguaje. ¿Cómo podemos nosotros establecer los distintos ámbitos, que es una razón importante que el estudiante pueda elaborar a través del lenguaje proyectos en contaduría pública? A través de nuestro lenguaje oral y escrito. Y además cumpliendo con una metodología surgida en el aprendizaje, basado en la construcción de proyectos, esa construcción de poder creer y hacer, y que las diferentes producciones en forma oral, escrita, sonora, visual, corporal, porque los gestos también hablan, hacen lenguaje, la kinésica, los movimientos hacen lenguaje. Para que para que nosotros interactuemos como personas, como seres humanos en el mundo y vayan desarrollando en el proceso de formación profesional experiencias y que puedan construir conocimientos que de una u otra forma van ampliando y diversificando en el futuro. Van proyectándolo y existen caminos para construir y utilizar y compartir todos los conocimientos necesarios que se adquieran en el proceso de formación profesional. Ustedes como contadores, ustedes tienen que desarrollar un discurso, tienen que aprender a escribir, tienen la redacción, la semántica, lo sintáctico. Entonces, es importante en el desarrollo de los procesos. Además, en ese proceso profesional como contadores públicos o en campo formativo de saberes y pensamientos, tiene como objetivo que los estudiantes o participantes adquieran una comprensión del lenguaje y puedan analizar textos. Mira que los contadores utilizan mucho la escritura. ¿Cómo yo puedo organizar mi contabilidad?
¿Cómo yo la puedo establecer de una manera limpia, organizada? Entonces, no es escribir por escribir, es conocer cómo se escribe. Porque la ortografía también es importante a nivel profesional. Profesionales de contaduría, de derecho, educación, en todas las disciplinas del mundo, en todas. La unidad curricular más importante es lenguaje. Lenguaje 1, lenguaje 2, lenguaje y comunicación, didáctica de la lengua. Todas esas unidades curriculares, todas esas materias hacen un perfil profesional muy profundo y fuerte. Y la ven en los primeros semestres, en los primeros periodos de formación profesional ven estas unidades curriculares, como para que el futuro profesional conciencie realmente la escritura y en los discursos tanto orales como escritos. Porque hay profesionales que presentan informes técnicos a nivel de contaduría, a nivel de derecho, a nivel de ingeniería, arquitectura, medicina, bueno, todas las áreas del conocimiento, educación también, con una mala ortografía que de repente sorprende, pero si es que él es arquitecto, y mire, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el lenguaje dentro de la universidad? Por eso es importante que ustedes puedan llevar a cabo todo ese proceso lingüístico, porque explican procesos y además explican fenómenos. Esos fenómenos que van a intervenir de alguna forma en los procesos sociales, naturales, porque los estudiantes desarrollan habilidades, destrezas. Cada uno de nosotros es único, nadie se parece a nadie. Todos tenemos diferente tono de voz. A veces por ahí uno escucha a alguien y dice, ay, se me parece la voz de alguien. Se parece, pero no es la misma. Cada quien tiene su voz. Cada quien expresa como quiere expresar. Cada quien es único. Y el único también que permite hacer, sensibilizar, expresar de manera natural, es el lenguaje. Todos somos diferentes. Yo tengo mi manera de expresar, de persuadir, de convencer. También tengo funciones de lenguaje como la emotiva, manera de poder sensibilizar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí nosotros nos vamos hacia un mundo de una literatura que está, por supuesto, en los aspectos relacionados con algunas disciplinas. A eso le llamamos, lo que escribimos, lo que leemos, lo que hacemos, son literaturas creadas y hechas por el hombre para poder tener en el tiempo un conocimiento y que los estudiantes adquieran un sentido de pertenencia dentro de los procesos de formación profesional. ¿Cómo yo, profesional en contaduría, puedo llevar una comunicación atractiva, efectiva con un cliente? ¿De qué manera? ¿Cómo yo puedo que él entienda como profesional de contaduría que el balance o que el informe que yo presente a nivel contable convenza? ¿Qué uso?
¿Qué utilizo? La palabra, el lenguaje. Entonces, es importante que ustedes internalicen y que tengan convicciones propias, que tengan convicciones propias y, por supuesto, responsabilidad de desarrollar con conciencia contable, como contadores, y utilizar de una u otra forma discursos orales que permitan darle a la sociedad o al futuro profesional, porque deben considerar los lenguajes como la expresión importante. Si quieres, tome nota porque hay una tarea sobre eso. La expresión, la comunicación, las formas, yo les decía hace rato, las formas de ser. Somos únicos, las formas de ser y estar en el mundo. Oralidad, lectura, escritura, percepción, creación, saberes del pensamiento científico, construcción de conocimientos, indagación, interpretación y experimentación, relacionadas todas en un lenguaje científico y en este caso técnico. Bueno, entonces aquí podemos estar dados, disculpe que no hubo de repente audio. Entonces ahí estamos nosotros dando, comprender los procesos sociales, políticos, culturales, a través de esos principios éticos, pero con lenguaje propiamente, pensamiento crítico, que es una forma de establecer conexión con el desarrollo de los procesos. Por eso es importante que estemos dentro del desarrollo del lenguaje, podamos estar. Bienvenida. Entonces, aquí podemos establecer la conciencia que, como yo les decía, hay que tener conciencia contable para poder desarrollar nuestro lenguaje, para poder que ustedes desarrollen el lenguaje, para que puedan tener esos descriptores que anteriormente yo les señalé. Entonces, ahí está la escritura, está la oralidad, está la expresión, está ese mundo que cada uno de nosotros tenemos. Porque el ser humano, a través del lenguaje, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a través del lenguaje oral y escrito? Interacción, comunicación. Construcción del discurso, que lo hacemos personal y también lo hacemos social, a través del lenguaje. A través del lenguaje hacemos desarrollo de potencialidades. Cuando hay personas que dicen son oradores de orden, tienen una habilidad del discurso, en fin, hay políticos con una habilidad de discursimiento, hay personas sociales con un discurso extraordinario. También personas dentro de la familia tenemos quizás algunas que pueda tener un desarrollo del lenguaje, bueno, en fin. Entonces todo eso va ligado al pensamiento, a las habilidades y a la destreza que uno va obteniendo a través de la lectura. También son biológicos, son como innatos, habilidades innatas. Entonces, es importante que podamos tener esa toma de decisiones y ese sentido de comunicación pertinente dentro de los procesos contables. Lenguaje 1, desarrollo de signos lingüísticos. Mira, el lenguaje es un conjunto de signos lingüísticos que me permite ver una manera global
las producciones tanto orales como escritas a través de un profesional. Pudiésemos decir entonces que el desarrollo del lenguaje está dado a través de unas características muy importantes y que esas características están desarrolladas dentro del el proceso de comunicación y que por ende en los campos formativos profesionales permite abarcar de manera integral del estudiante o del participante, en el caso de ustedes como futuros contadores públicos, y nos lleva a través del lenguaje así ese desarrollo cognitivo, un desarrollo social y por supuesto emocional de los estudiantes, porque lleva al estudiante universitario a enfocarse en las áreas fundamentales de aprendizaje y promueve el perfil profesional interdisciplinario. Ajá, a través del lenguaje yo me estoy formando como profesional, pero resulta que al lado del lenguaje uno hay otras unidades curriculares, otras materias, otras disciplinas, en la cual no solo yo tengo que aprender a hablar el lenguaje uno, es que yo tengo que llevar lo que yo aprenda con estas asesorías y estas clases sincrónicas que compartimos y presenciales, porque aquí, por ejemplo, tengo un estudiante presencial, entonces, que es la chica Hernández Velasco, Mariana Valentina, y que ella está escuchando, me está viendo directamente y pueda compartir con ustedes en un momento que vamos a compartir todos, ¿sí? Los que estamos. Entonces, eso, hacer esa interrelación en los procesos comunicativos es importante. Entonces, como ustedes como futuros profesionales. Entonces, ahí tenemos buscar técnicas de enseñanza, buscar técnicas de aprendizaje de nuestro español, de nuestra lengua, es importante en los procesos profesionales. Porque podemos nosotros tomar en cuenta que el área del lenguaje tiene como finalidad, del lenguaje uno, tiene como finalidad el desarrollo de destrezas básicas en el uso de la lengua. Entonces tenemos escuchar, hablar, leer, escribir de forma integrada. Intercambios de experiencias a través de la lectura y la escritura. Comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos. Elaboración de textos y, por supuesto, darle un proceso. Ahí entonces, en ese campo laboral y social que ustedes van a tener en el tiempo, yo hago una pregunta y sí me gustaría que ustedes me dieran respuesta al respecto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede consolidar las competencias comunicativas en el futuro profesional de contaduría pública? ¿Cómo podemos consolidar las competencias comunicativas? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Dime, José. José Rodríguez. Yo le coloco volumen aquí. Dime, José. Muy buenas tardes. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede consolidar o cómo pueden ustedes como contadores públicos consolidar las competencias comunicativas de la lectura y la escritura como contadores públicos?
Eso me va a llevar a promover la comprensión, ¿sí? De las realidades que a mí se me presentan en el tiempo como profesional. ¿Cómo lo consolidamos? Esas competencias comunicativas, las competencias comunicativas que tú tienes y como futuro profesional de la contaduría. ¿Cómo lo harías tú también, Mariana Valentina? Entonces, díganme, ¿de qué forma, José? Realmente no se me ocurre una, podría ser más o menos expresándote bien, tratando a la gente de una forma amable y cortésmente, cuando trates con la gente, pero no se me ocurre algo tan concreto como para responderle la pregunta que usted está haciendo. Ah, no. Porque cuando yo le hablo competencias comunicativas, ¿qué entiendes tú por competencias comunicativas, José? Comunicativas, yo lo entiendo como tus capacidades comunicativas. Ajá, capacidades comunicativas. Ya, vamos ahí, paso a paso. ¿Cómo las consolida en el tiempo como profesional de contaduría pública? ¿De qué manera? La manera en la que podría ser la manera en la que tú tratas a la gente, tus redes sociales, en este caso en la actualidad, Ajá. y también podría ser cómo tú te vendes para que la gente vaya contigo. Ok. Tenemos diferentes formas de expresión. Gracias, José. Ya les voy a dar a conocer aquí a Mariana, que está presente tu respuesta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros establecer esas competencias o consolidarlas? Las vamos consolidando a través de la lectura. Las vamos consolidando a través de ese intercambio de comunicación, de realmente buscar formas y maneras de poder establecer conexión y comprender realmente el significado tanto del discurso oral como escrito. ¿Cómo las consolidamos viendo las percepciones reales que tenemos en nuestro contexto y podamos también en ese trabajo práctico, lingüístico que los contadores hacen, permitan mediante ese campo laboral que ustedes tienen o van a tener, laboral y social. Es decir, que los demás puedan comprender a través de estrategias esa capacidad, esa competencia, esa habilidad. Entonces, que puedan comprender el lenguaje con relación a su perfil profesional, que es la contaduría. Porque si nosotros podemos desarrollar el lenguaje, también podemos desarrollar las técnicas, porque es una necesidad de cada uno de nosotros expresarnos. Entonces, la competencia o capacidad que podamos tener a nivel de expresión, tanto oral como escrita, ¿cómo la consolidamos? Desarrollando discursos escritos, orales, que me ayuden, o sea, practicando. La práctica es importante y así podemos consolidar nuestras capacidades comunicativas. Gracias, José. Gracias, José Rodríguez. Vamos a la opinión de Mariana Valentina. Exacto. Entonces, aquí nos dice Mariana que a través, sí, de esa práctica de la lectura, de esa práctica de la escritura, de ese intercambio, pudiéramos establecer y consolidar nuestras competencias comunicativas. Porque mira, el ser humano a veces no se comunica. Podemos pensar, pero no lo decimos. Ya ahí estamos limitando nuestra capacidad de oralidad. Entonces nos vamos quedando quietos, en silencio, no conversamos. Pero ¿cómo enriquecemos y consolidamos nuestras competencias? Porque es posible que ese silencio pudiera haber una competencia ahí guardada que si me dan la oportunidad o yo mismo me doy la oportunidad de consolidarla, puedo expresar.
Entonces, no es importante que como es una necesidad, como es un componente básico en la formación de los docentes universitarios, como es el lenguaje en los procesos formativos para el futuro profesional, es equivalente en la atención del estudiante el desarrollo de actividades tanto de lengua como de la lectura y de la escritura. Es realmente importante. En el ámbito universitario, porque vamos hacia una política universitaria social a través del lenguaje. El futuro profesional va hacia allá. Entonces, ¿quién mueve el futuro profesional? Las 5 años de carrera, 4 años de carrera. El lenguaje, el discurso. Vamos a resolver un examen de matemática y tenemos que usar la lógica. ¿Cómo escribimos? Usamos los números, pues los números tienen lectura. ¿Cómo llegamos a la interpretación? Lo hermoso, lo valioso que es esta herramienta y que no podemos sino darle de gracias a Dios por tener nuestras habilidades, facultades de ver, escuchar, hablar, esas facultades. Y que como yo les decía al comienzo, que los grupos que no pueden a veces ver los cieguitos, el braille, comunica a través del tacto. Los sordomudos tienen un lenguaje de señas extraordinario que se mueven a su manera y lo hacen de una manera perfecta. Mira esos grupos, esas comunidades que desarrollan el lenguaje de una manera armónica, alegre, precisa. Entonces, ahí estamos en ese lenguaje que ha sido objeto de estudio por diferentes especialistas, psicólogos, sociólogos, lingüísticos, ¿sí? Filósofos, historiadores, donde la mirada de este fenómeno tan complejo se da en los campos universitarios. Se da en los campos universitarios. Por eso es necesario hablar de la necesidad de explicarles, ¿sí? De explicarles los procesos para que ese futuro profesional haga análisis, interpretación, síntesis. Este es el lenguaje. Entiendan realmente ustedes como futuros profesionales y en este proceso de formación que todo lo hacemos a través de nuestro lenguaje. Bueno, hoy hemos estado aquí compartiendo esta unidad curricular tan maravillosa como es Lenguaje 1 en este convenio UniOjeda y el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Me presento. Soy la doctora Lira Méndez, especialista en castellano y literatura, pregrado, licenciada en educación, mención castellano y literatura, y doctora en educación. Bueno, ahí estamos muy atentos y prestos a cualquier interrogante, a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Entren a plataforma a partir del lunes, martes, ya tienen actividades en plataforma para que comiencen a desarrollarlas. Mucho gusto en conocerles realmente. Bienvenida, Mariana Valentina.
Bienvenido, José. Y ahí estamos en conexión sincrónica y estaremos a diario. Un abrazo grande para todos y que tengan una bendecida tarde. ¿Alguna pregunta? Me gustó mucho la pasión con la que está contando su materia que quiere dictar. Gracias, con la pasión. Qué bueno, qué bueno. Gracias, José Manuel. Gracias por darle esa característica y esa cualidad, un adjetivo calificativo, pasión a lo que dicta. Bueno, un gran abrazo y que tenga una bendecida tarde. Estaremos en contacto. Cualquier cosa me lo preguntan por plataforma y estaremos atentos. Hasta luego, José. Que Dios lo bendiga.